Bien, bienvenidos a su segundo video de intervalos de confianza. En esta ocasión vamos a ver el último tema que puede venir en el examen y es precisamente con este ejemplo. Dice, ejemplo de intervalo de confianza para el cociente de varianzas de dos poblaciones. Dice, una empresa que fabrica cables acerados ha implementado mejoras en sus líneas de producción. Existen dos líneas de producción para fabricar los cables 6x19 ATCL. Estos son cables acerados que van en el fondo del océano. Tienen pues especificaciones bastante fuertes como esta. Tienen una resistencia media de 32,000 libras cuadradas. Entonces, pues tienen dos líneas de producción en donde están saliendo estos cables. Las mejoras implementadas son para reducir la variación de la media de la resistencia de los cables. ¿Ok? Obviamente, entre menor sea la variación, es mejor. Ahora se desea comparar las varianzas de ambas líneas. Determine un intervalo de confianza de ambas líneas de producción. Ambas líneas de producción. Determine un intervalo de confianza para comprobar si ambas líneas de producción producen cables con la misma varianza. Es decir, si producen cables con la misma varianza, quiere decir que la varianza, aquí falta un... ¿Cómo se me pasó esto? Este es un superíndice igual que este. Estamos hablando de varianzas, no de desviaciones estándares. Y este también va superíndice. Si las varianzas son iguales en los dos procesos, pues aquí está. Diríamos que eh, la varianza uno es entre la varianza 2 tiene que ser igual a uno. Entonces se toma una muestra de la línea de producción uno de tamaño 28, es decir, se toman 28 cables y se lleva a medir al laboratorio cuál es su resistencia media y sobre todo, pues cuál es la varianza que tienen esos 28 cables. De la línea de producción 2 se toman 21 cables, igual se llevan al laboratorio para medir su resistencia media, pero también para registrar la desviación estándar. Aquí están los datos, ¿sí? Solo déjenme verificar una situación aquí y es que, vale. Algo que no dice el ejercicio es que en la línea de producción uno es donde se han implementado las mejoras para reducir la varianza del proceso. Entonces, nosotros esperaríamos que esta varianza fuera menor, y si esta fuera menor, entonces esto se tendría que ser mayor, perdón, menor que uno, ¿sí? Puesto que si realmente se redujo la varianza de la línea de producción uno, pues esto tendría que ser menor a uno. Pero si el uno está en el intervalo que vamos a calcular, quiere decir que
las varianzas seguirían iguales. Entonces, no serviría la mejora implementada en la línea de producción uno. Aquí tenemos los datos, estos son los datos de la línea de producción uno y estos son los datos de la línea de producción 2. Entonces, pues inmediatamente abrimos un archivo. Voy a abrir otra hoja. Este es un intervalo de confianza de varianzas. Y en la nueva hoja es un intervalo de confianza de cociente de varianzas. Aquí es donde vamos a trabajar. Primero los datos. Se mide el promedio de resistencia de cables de acero 6 por 19, 6 por 19 CL a TCL, que está en libras cuadradas, y la varianza, que pues obviamente está en libras cuartas. Muy bien, tenemos dos procesos o dos líneas de producción. Necesitamos compararlas mediante un cociente de varianzas. Nuestra regla de decisión, la varianza uno, la varianza 2. Si esta división es menor que uno, entonces la varianza del proceso de la línea de producción es menor a la línea de producción 2. De lo contrario, si esto es igual a uno, quiere decir que la varianza de la línea de producción uno es igual a la línea de producción 2. Pero si esto es mayor que uno, entonces la varianza de la línea de producción uno es mayor a la línea de producción 2. ¿Qué necesitamos calcular? Pues un intervalo de confianza del cociente de varianzas de ambas líneas de producción. Entonces, pues tenemos los datos. Voy a copiarlos y pegarlos. Estos son los datos de la línea de producción uno. Voy a pegar aquí, voy a volver a pegar sin el formato y los voy a acomodar como debería estar, del 1 al 28.
Esta es línea de producción uno. Para la línea de producción 2 vamos a pegarla acá. Son menos datos, son 21 datos. Quitamos el formato y le damos orden. Esta sería la línea de producción 2. Recapitulando, recuerden que en la línea de producción uno es donde se implementó la mejora. Entonces, eso también lo ponemos como datos. En la línea de producción uno es donde se ha implementado la mejora para reducir la varianza de la resistencia de los cables de acero. Entonces, pues aquí necesitamos calcular valores como medias. ¿Dónde está? Ni siquiera necesitamos las medias. Necesitamos las desviaciones estándar, las varianzas. Es lo único que necesitamos. ¿Qué necesitamos? N1, la línea de producción uno cuenta con 28 elementos de la muestra. La línea 2 cuenta con 21 elementos de la muestra. Están. Y pues tenemos que la desviación estándar, y voy a pegar las fórmulas, sería el cuadrado, sería la varianza uno, sería la desviación estándar uno, la desviación estándar 2 y la desviación estándar, perdón, esta es la desviación estándar, la varianza uno y la varianza 2. La desviación estándar pues, lo calculamos con desvestm. Recuerden que son menos de 30 datos. La desviación estándar uno es de 645 libras cuadradas. La desviación estándar 2 es de 1293 libras cuadradas. Para la varianza, podemos utilizar la fórmula var S, rayos, permítanme, si está al final. Y esto sería libras cuartas. Libras cuartas. ¿Ok?
Las distribuciones de las poblaciones suponemos que son normales. Entonces podemos dibujar el diagrama. Recuerden que el diagrama sigue una distribución Fisher y que esta distribución es específicamente para hacer comparaciones entre cocientes de varianzas y que la forma que tiene es muy parecida a esta, solo que es más aguda. Sí. Entonces, aquí el valor de X representa, voy a agarrar una fórmula de aquí, este, esta X representa el cociente de las varianzas. Eso es lo que representa. Entonces, aquí tenemos una media que está representada únicamente por el cociente de varianzas. Obvio que estamos buscando un intervalo de confianza para cada uno de los lados. No es simétrico, tampoco este es simétrico. Aquí estaríamos buscando el intervalo de confianza inferior y aquí estaríamos buscando el intervalo de confianza superior que pertenece a esta línea y este pertenece a esta línea. Y como tal, pues tenemos el nivel de confianza que, si mal no recuerdo, es el 97%. Donde lo vimos, aquí está. El intervalo de confianza, perdón, determina el intervalo con un nivel de confianza del 97%. Por lo tanto, tendríamos un valor de alfa entre 2 de 1,5% y de este lado también. Aquí en datos, pues me pareció que nos hizo falta el nivel de confianza del 97%, valor de alfa, pegamos y efectivamente ya se hizo el cálculo solito. Y pues aquí tenemos los valores de las varianzas, varianza uno entre varianza 2, este entre este, que es de 0,25.
0,25. Y pues aquí también tenemos los valores de N1 y N2 y 8 y 21. Bien, entonces ya podemos empezar a hacer los cálculos. Necesitamos la fórmula. Ahí están las fórmulas. Esta sería para el intervalo de confianza inferior, esta sería para el intervalo de confianza superior. Tenemos la división de ambas varianzas, pero nos hacen falta los valores de Fisher. Para calcular los valores de Fisher, F inferior, ¿cómo lo calculamos? Con esta fórmula. La voy a poner color naranja. La voy a poner color rojo, de hecho. Vamos poniéndolo de color rojo. Vamos a calcular el valor de Fisher. Que tendríamos distribución F inversa de la probabilidad que es alfa entre 2. Vamos a ver alfa entre 2, 1,5%, coma n-1 y n-2 grados de libertad. N-1, perdón, n1-1, y n2-1. La Fisher inferior sería de 2,6167. Nos hace falta calcular esta Fisher, que es para la Fisher superior. La vamos a dejar en color azul. Sería la Fisher superior. Y sería distribución F inversa. La probabilidad sería la misma, alfa entre 2, 1,5%. Y ahora, ahora están al revés, sería n2-1, n2-1, n1-1. Este sería el valor de Fisher para el intervalo superior. Vamos a determinar los valores del intervalo de confianza inferior, que haría en base a estos parámetros, sería varianza 1 entre varianza 2. Varianza 1 entre varianza 2.
Todo eso multiplicado por, todo esto multiplicado por uno sobre la feature inferior. Tenemos que es igual a 0,09801. ¿Qué unidades? No tenemos unidades. Sería varianza sobre varianza, se eliminan las unidades de libras cuartas sobre libras cuartas. Para el intervalo de confianza superior, necesitamos esta fórmula y pues quedaría de la siguiente forma. Varianza uno entre varianza 2 por el valor de feature, pero es el valor de la feature superior, que es de 0,6316. Entonces ya tenemos los valores de los intervalos de confianza. El inferior es 0,06, perdón, 0,098. 0,098 y el intervalo superior sería de 0,6316. Esto quiere decir que el intervalo de confianza de- del cociente de varianzas de ambos procesos está entre 0,098 y 0,6316 con un nivel de confianza del 97%, o lo que es lo mismo que la división o el cociente de las varianzas de la resistencia de los cables está con un 97% de probabilidad entre 0,098 y 0,6316. Como el uno no está en el intervalo, se deduce que las varianzas son diferentes. Y más, vamos a checar las reglas de decisión, son menores que uno. Esta regla de decisión, ¿cómo sabemos que es menor uno? Es menor que uno porque el uno estaría por acá arriba, estaría del lado derecho. El uno andaría por acá. Lo voy a poner de color rojo. Entonces, es obvio que la división entre las varianzas de la varianza de la línea de producción uno entre la varianza de la línea de producción 2 pues serían menores que uno, lo que nos quiere decir que la varianza de la línea de producción uno es menor a la línea de producción dos. ¿Ok?
Entonces, otra forma de responder es que la mejora implementada en el proceso uno, en la línea de producción uno, es efectiva y probamos mediante un intervalo de confianza que, que hubo una reducción en la varianza. Muy bien. Eso sería todo, chicos. Serían los cuatro temas que vendrían. Estos ya los van a tener ahí en la plataforma. En un momento más los subo. Que tengan una excelente noche. Ya es tarde para mí. Nos vemos el día de mañana, el día de pasado mañana, el día de mañana en la asesoría de las 6 de la tarde. Espero que con los videos tal vez no necesiten la asesoría, pero igual ahí vamos a estar. Que tengan una bonita noche.